Amén. Febrero 14. Es Jesús, no yo. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción a causa de la vara de su furor. Lamentaciones 3:1. En la popular serie británica de los libros para niños, ¿Dónde está Wally?, los lectores examinan página tras página intentando encontrar a un hombrecito de aspecto gracioso con ropa de rayas rojas y blancas, que a pesar de todo resulta difícil de ver en un entorno de colores sospechosamente similares. De forma similar, cuando leemos la Biblia, a veces terminamos haciendo lo mismo, solo que en lugar de buscar a un hombrecito vestido con ropa roja y blanca que usa gafas, nos preguntamos, ¿dónde estoy yo? Nos preguntamos a qué personaje nos parecemos o de qué manera nos habla o nos describe un versículo. Sin embargo, la verdadera pregunta debería ser, ¿dónde está Jesús? Porque toda la Biblia se trata de él. La realidad es que si en verdad queremos encontrar los lugares en que aparecemos en la Escritura, descubriremos que una gran parte de la historia sí habla de nosotros. No obstante, esa parte no es muy halagadora. La Biblia revela que somos pecadores miserables que necesitamos un Salvador. Por eso, al leer la Biblia, debemos entrenar nuestra mirada para buscar al Salvador. Alguien dijo que el Antiguo Testamento espera a Jesús. Los evangelios lo revelan, los hechos lo predican, las epístolas lo explican y el Apocalipsis lo anticipa. Cuando leemos Lamentaciones 3 y nos concentramos en Jesús en lugar de en nosotros mismos, descubrimos que está claramente presente. El capítulo comienza con una declaración del profeta Jeremías. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción a causa de la vara de su furor. Versículo 1. ¿Quién cumple mejor estas palabras que Jesús? En la cruz. Él sobrellevó la ira de Dios para que aquellos que merecemos su condenación seamos salvos por medio del juicio que Él sufrió en nuestro lugar. Esa es la historia del Evangelio. Alguien más hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Así pues, en verdad, cuando leemos este versículo, vemos a Cristo allí. Él nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Sin importar las pruebas que enfrentes como creyente en esta vida y sin importar cuán inexplicables te parezcan, puedes estar seguro de una cosa: Dios no te está castigando en su furor. Toda su ira fue derramada sobre otro en la cruz. Cuando leas sobre la fidelidad constante de Dios hacia su pueblo abatido en Lamentaciones 3, recuerda que el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, es también quien nos dará todas las cosas. Romanos 8:32. Cuando leas sobre el hombre que vio aflicción a causa de la vara del furor de Dios, regocíjate en que este versículo no habla de ti, sino de él. Para profundizar, Juan 19, del 17 al 30. Amén. Amén. Muchas gracias, Jenicita, por la lectura del devocional. Bueno, hermanos, buenos días para los que recién ingresan. De verdad que el devocional de hoy es bueno, prácticamente el devocional ya lo dijo todo. Sin embargo, quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos y una meditación corta acerca de este devocional que me impactó mucho, me llamó mucho la atención. Y bueno, hermanos, realmente mm, quisiera compartir o iniciar el día de hoy con un pensamiento de alguien alguna vez manifestó lo siguiente. Esta persona decía de la Biblia experiencialmente. Y cuando nosotros tenemos un acercamiento con la Biblia y la leemos de manera experiencial, significa que nosotros debemos leer la Biblia experiencialmente o se resume y leerla con todo nuestro corazón,
con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. O sea, es amar la Biblia, es amar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, debería de ser la forma en cómo la Biblia debería ser leída. Se dice que la Biblia debería ser leída de esta manera porque las personas cuando tienen un acercamiento con la Biblia, creen que la están leyendo cuando solamente hacen una lectura superficial de ella. Entonces, hermanos, algunos creen que la Biblia es un montón de fábulas, mitos, historias inventadas por hombres para cautivar mentes débiles. Otros piensan que la Biblia es un montón de historias desconectadas, de las cuales se pueden extraer consejos útiles para vivir mejor y ser mejores personas. Otros creen que la Biblia es un libro que se contradice y que no es un libro del cual se pueden extraer buenas enseñanzas para el mundo contemporáneo, porque fue escrito hace miles de años y que todo lo que se enseña ahí fue para un mundo que no existe y para un contexto que ya no aplica. Pero realmente la Biblia se trata del plan de salvación de Dios para rescatar a la humanidad de la esclavitud del pecado por medio de una persona, que es Jesucristo. La verdad, hermanos, es que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, relata una historia con un hilo conductor que nos apunta, nos muestra y nos revela a Cristo y su obra. Cuando leemos Génesis, eh, es posible que nos sintamos identificados con las historias de nuestro hermano José, o posiblemente cuando leamos el libro del Éxodo nos emocionemos con la valentía de Moisés al liberar el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, o cuando leemos el libro de Josué, vemos las proezas que hizo este siervo del Señor para derrotar los ejércitos de los reyes amorreos. No sé si ustedes recuerdan donde él ordena al sol y a la luna detenerse para que tuvieran el tiempo suficiente para ganar la batalla. Pero, mis hermanos, la verdad es que aunque estas historias son reales y fueron escritas para nuestro aliento y consuelo, los protagonistas de estas historias no son esos hombres. Detrás de esos hombres está un gran protagonista. Ese protagonista es Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. El verdadero protagonista es Jehová de los ejércitos. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Quién otro sino Dios, quien preservó la simiente de la mujer para usar la aflicción de José, llevarlo a Egipto, para que años después pudiera traer toda la casa de Jacob a esa tierra extranjera para que no padecieran de hambre y murieran? ¿Quién otro sino Dios, quien libertó a Israel de la esclavitud de los egipcios, sacándolos con grandes poderes y prodigios ante Faraón y haciéndolos pasar por medio del Mar Rojo y finalmente destruyendo al ejército de Faraón, haciendo que se ahogaran en ese mar? ¿Quién otro sino Dios, que escuchó la oración de Josué y Dios con su gran poder detuvo el sol y la luna, creo que por más de un día entero, y darle la victoria a Josué y su ejército sobre los 5 reyes amorreos? Entonces, mis hermanos, la Biblia no se trata de estos hombres, la Biblia tampoco se trata de nosotros, se trata de Dios salvando a su pueblo, de Dios salvándonos de su justa ira. Entonces, mis hermanos, cada vez que leemos la Biblia experiencialmente, lo hacemos con el poder del Espíritu Santo para que nos lleve a toda verdad, nos lleve a Cristo, nos muestre a Cristo. Y es interesante el título que tiene o el nombre que tiene por título, perdón, el devocional de hoy es Jesús, no yo. Realmente la Biblia, toda la Biblia, toda la historia se trata de un Salvador, se trata de Cristo. No se trata de simplemente buscar historias para ver esas historias como
cómo se asemejan a nosotros, como bien lo decía en el devocional, no, realmente la Biblia se trata de Jesucristo. Cuando vamos desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre está apuntando a una sola persona, que es la obra del Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, en términos de salvación, Jesús vino a vivir la vida que ustedes y yo no podemos vivir, pero también recibió el castigo y la muerte que nosotros merecíamos por nuestros crímenes. De hecho, el devocional inicia con el texto de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 1, que dice, yo soy el hombre que ha visto la aflicción a causa de la vara de su furor. Y el Señor Jesucristo es aquel que personifica lo que el autor menciona en ese versículo, ¿sí? Entonces yo te hago otra pregunta. ¿Quién de nosotros ha sufrido la aflicción como la vivió el Señor Jesucristo? Yo creo que no ha habido el primer ser humano que haya experimentado ese sufrimiento y esa aflicción como la experimentó el Señor Jesucristo. De hecho, Isaías capítulo 53 dice que Cristo es el varón de dolores, aquel experimentado en quebranto. Entonces, mi hermano, mi hermana querido, en esta mañana yo te digo, si hay alguien en el mundo que haya pasado por sufrimientos extremos, fue el Señor Jesucristo, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan eh, la escena del huerto de Getsemaní. Dicen los evangelios que Cristo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera, a tal punto que su alma estaba muy triste hasta la muerte. De nuevo, hermanos, no creo que haya existido en el mundo, hasta donde yo sé, que haya experimentado ese dolor, que haya experimentado esa tristeza, esa angustia, al punto de que su alma estaba triste hasta la muerte. Pero lo interesante de todo eso, mis hermanos, es que el Evangelio de Lucas nos relata algo más intenso de aquella noche en el huerto de Getsemaní. Dice que Cristo entró en agonía y que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, yo estaba investigando un poco acerca de ese acontecimiento, de esa respuesta del Señor Jesucristo de su cuerpo. Y resulta que, según los científicos y los médicos que se han dado la tarea de estudiar esta condición que padeció nuestro Señor Jesucristo, dicen que nuestro Señor Jesucristo padeció de una condición poco común que se llama hematohidrosis. Y realmente es una condición rara, un poco común, que se caracteriza por la sudoración de sangre, ¿sí? Y esto es solamente una respuesta de nuestro cuerpo, situaciones de estrés extremo, como el miedo a la muerte, a la tortura o al abuso. Entonces yo vuelvo y te hago la pregunta, ¿hay alguien aparte de Cristo que haya sufrido, padecido, experimentado este tipo de quebranto de esta y de esta manera? Yo creo que hasta el momento no he conocido el primero que haya experimentado ese tipo de sufrimientos. Y yo quiero, con el temor del Señor, decir lo siguiente, yo no quiero minimizar los dolores y las aflicciones por las que ustedes y yo hemos pasado, o tal vez en este momento alguien las esté pasando. Pero el apóstol Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 8 versículo 18 que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Tú sabes, mi hermano, mi hermana, qué significa eso? Significa que nuestros cuerpos serán liberados del pecado y del sufrimiento, que todo lo que hoy día conocemos en este mundo será pasado por fuego y se establecerá una nueva tierra, un nuevo cielo, y que ya no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte, ni tristeza, porque estaremos llenos de gozo contemplando la hermosura de nuestro Cristo y admirando el gran resplandor de Dios. Cristo fue el que se bebió toda la copa de la ira de Dios, mi hermano. Fue Cristo el que se bebió toda la copa de la ira de Dios. Ni tú ni yo
fue él. Su oración siempre fue, Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imagínate la oración del Señor Jesucristo en un estado de agonía. No es como lo leemos, no es como, Padre, si quieres, pásame esta copa. Imagínate la oración, imagínate por un momento la oración del Señor Jesucristo en ese momento. Padre, Padre, que si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, es una oración con tal agonía, con tal sufrimiento, que era hablándole a su Padre, diciéndole, Señor, yo no quiero pasar por esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero mis hermanos, ¿saben qué? El efecto más importante de esa noche, que cambió por completo tu historia y mi historia, fue la voluntad de nuestro Salvador al morir en la cruz en nuestro lugar para pagar el castigo por nuestros pecados. Tú no fuiste a la cruz para pagar por tus pecados. Yo no fui a la cruz. Fue el Señor Jesucristo. Fue Jesús, no yo. Fue Jesús. No fuiste tú. De hecho, mis hermanos, Isaías tuvo la visión de aquel evento aproximadamente 700 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Y él dice lo siguiente: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Imagínate la agonía del Señor Jesucristo. Él mismo dice que él voluntariamente entregó su vida y lo hizo por amor. Él desde antes de la fundación del mundo te amó. ¿Sí? Si nosotros amamos a Dios fue porque Él nos amó primero. Y porque nos amó primero, Él decidió cargar todos nuestros pecados en Jesucristo, el justo por los injustos. Todos los pecados pasados, presentes y futuros fueron pagados en la cruz del Calvario. Todos, todos. Cristo saldó esa deuda impagable, la cual nosotros no podemos cancelar, no podíamos cancelar. Y me encanta lo que dice el autor del devocional del día de hoy acerca de la tendencia del ser humano, o la tendencia que hay en nosotros particularmente, de buscar en la Biblia aquellos pasajes bíblicos, aquellos textos que nos dan esas promesas, ¿no? Promesas que, como por ejemplo, que prestaremos, mas no pediremos prestado, o que seremos cabeza y no cola. Pero mi hermano, mi querida hermana, en esta mañana que me está escuchando, eso no es lo que la Biblia revela acerca de nosotros, ni es lo que la Biblia quiere de nosotros. No nos engañemos a nosotros mismos al pensar que eso es lo que realmente Dios quiere mostrarnos y enseñarnos. De hecho, mi hermano, la Biblia enseña que nosotros sin Cristo somos unos pecadores miserables que necesitamos de un Salvador. Y eso es lo que la Biblia siempre muestra desde Génesis hasta Apocalipsis. La condición, la verdadera condición del ser humano. ¿Cómo es la verdadera condición del ser humano? Sin Cristo está muerto, muerto espiritualmente, que tiene una total incapacidad de ir a Dios. Está muerto. Y como está muerto espiritualmente, hay una relación de enemistad de él hacia Dios, ¿sí? Porque no quiere buscar a Dios. Y como no quiere buscar a Dios, no solamente no lo quiere buscar, es que todas sus obras son de perfecta iniquidad, todas sus obras son de total iniquidad. Todo lo que él haga, Dios lo aborrece. Entonces, hermanos, cuando tenemos una lectura experiencial de la Biblia,
vamos en la búsqueda de ese Salvador que nos va a redimir, a rescatar de la justa ira de Dios y de la muerte eterna. Realmente cuando yo tengo una lectura de la Biblia de manera experiencial, es con la conciencia de que ya me di cuenta de que Dios me abrió los ojos y me dijo, tú necesitas un Salvador. Y cuando yo me acerco a la Biblia es buscando a Cristo, buscando su obra, contemplando su obra eficaz en la cruz del Calvario. Mi hermano, fue Cristo el que soportó la ira de Dios para que nosotros que merecíamos esa ira, fuéramos salvos por medio de toda la ira que recibió Cristo en nuestro lugar. Segunda Corintios 5:21 dice, aquel que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y luego Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió la maldición de la ley habiéndose hecho maldición por nosotros. Mira, mi hermano, un día vamos a comparecer ante el gran trono blanco y vamos a rendir cuentas de nuestra vida. Aquí viene la cuestión. O Jesús paga por nosotros o nosotros pagamos. Cristo vino a este mundo a vivir perfecta y completamente la ley moral de Dios, algo que ustedes y yo no podemos hacer. No somos capaces de guardar ni cumplir ni un solo mandamiento. ¿O acaso hay alguien entre nosotros que pueda decir, sí, yo puedo guardar todos los 10 mandamientos? Hermano, no he conocido el primer cristiano que diga que guarda entera y completamente los 10 mandamientos. Dice el séptimo mandamiento en Éxodo capítulo 20, no cometerás adulterio. Ese es el séptimo mandamiento. Pero el Señor Jesucristo puso el estándar más alto cuando en el Sermón del Monte dijo lo siguiente. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero más adelante, Santiago 2:10 dice lo siguiente, el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberlo quebrantada toda. Entonces, Cristo vivió una vida de perfecta obediencia y esa vida nos es imputada a nuestro favor. Somos revestidos de la justicia de Cristo y ya Dios no nos ve como criminales, sino como justos. Entonces, es Cristo, no tú, es Cristo, no yo. Mira, yo te voy a decir una cosa en esta mañana, tratar de agradar a Dios por mi desempeño es inútil. Tratar de agradar a Dios intentando guardar los mandamientos es imposible. Justamente Gálatas 2:19 al 20 dice Pablo a los Gálatas lo siguiente, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué les estaba diciendo Pablo a los Gálatas? Mira, les estaba diciendo, cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí, renuncié a esa ley. En otras palabras, Pablo dejó de intentar cumplir todas las exigencias de la ley porque él se dio cuenta que era imposible cumplirlas. Mira, mi hermano, hermana, la ley es tan perfecta y santa que cuando nos comparamos frente a ella, lo único que podemos decir, no, soy pobre, débil y miserable pecador frente a una ley perfecta, que además me condena porque soy incapaz de cumplirla. Y es por eso que en Gálatas Pablo dice, lo que es por eso por lo que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, por eso, como bien lo dice el devocional, no importa qué aflicciones y dificultades estés atravesando, por muy severas que parezcan, Dios no te está azotando con la vara de su furor. Y es porque toda su ira fue derramada sobre su Hijo,
en la cruz del Calvario. Pero mi hermano, aquí viene una advertencia contra aquellos que pecan deliberadamente. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y es claro que ahora estamos bajo la gracia. Eso es totalmente cierto. Pero esa gracia no es una licencia para pecar deliberadamente, es todo lo contrario. La gracia me capacita, la gracia me capacita para vivir una vida santa. Entonces, todo aquel que piense que ya Cristo ha pagado por sus pecados y que ya no es necesario arrepentirse y apartarse del pecado, esa persona es un falso creyente que no ha nacido de nuevo. Por eso Hebreos capítulo 12, versículos 26 al 31 da una clara y contundente exhortación y advertencia contra aquellos que continúan pecando y viviendo una vida sin temor a Dios. Mira lo que dice Hebreos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, Cristo y su mensaje de salvación, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Luego dice el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. Y viene la pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y remata y finaliza con esta advertencia. Otra vez y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es para uno temblar. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo que está hoy escuchando este devocional, hoy es un día de arrepentimiento. Hoy es un día donde podemos ir a la presencia de Dios para darle gracias a Él por la obra eficaz de Cristo en la cruz del Calvario, por aquel que sufrió la aflicción a causa de la vara de su furor en tu lugar y te libró de pasar por aquella agonía extrema. Finalizo con esto, mi hermano, mi hermana. 1 Corintios 15, versículo 3 al 4. Porque primeramente os enseñé lo que asimismo recibí, que Cristo, no Eduardo, no Jenny, no Flor, no Dimar, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mi hermano, eso es la síntesis del Evangelio. No soy yo, es Cristo. Cristo fue el que completó la obra perfecta en la cruz del Calvario. Fue Cristo el que murió por mis pecados. Fue Cristo el que murió por tus pecados. Fue Cristo el que resolvió ese problema que había entre los seres humanos y Dios. Fue Cristo el que resolvió esa enemistad. Hermano, nuestro mayor problema ya fue resuelto. Cristo fue el que murió por tus pecados, no tú. Fue el que murió por mis pecados, no yo. Y gracias a Cristo que nos revistió de su justicia, ya Dios el Padre no nos ve como criminales, sino como justos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo te quiero hacer una invitación en esta mañana, mi hermano, mi hermana. Iniciamos el día pidiéndole al Padre que nos permita mostrar a Cristo con nuestras acciones, en nuestros lugares de trabajo, con nuestros cónyuges, hijos, padres, hermanos. Que si alguien ve algo bueno en mí, eso proviene de Cristo.
Pero si alguien ve algo malo en mí, ese soy yo y solo yo y mi pecado. Pero mi hermano, que nuestras buenas obras hablen de lo que Cristo ya hizo, hace y sigue haciendo en nuestras vidas. Vamos a orar, mis hermanos.